En este vídeo vamos a explicar cómo utilizar MATLAB y cómo utilizar Simulink para simular un sistema y poder obtener los parámetros del régimen transitorio. Tengo implementadas aquí una serie de funciones que más tarde explicaré y que nos servirán para calcular esos parámetros importantes que determinan cómo es la forma del transitorio y que nos dan información sobre cómo es el comportamiento del sistema. Para hacer la simulación vamos a generar un modelo de Simulink. Concretamente vamos a utilizar como fuente un bloque step, luego vamos a utilizar la función de transferencia, vamos a poner la función de transferencia correspondiente al circuito eléctrico con los parámetros del circuito correspondientes y como sumidero vamos a utilizar la salida al workspace y vamos a llamarle a la variable salida. Unimos y modificamos la función de transferencia, que 2, 2.2 y 1.6, porque estamos hablando de 2s cuadrado más 2.2s más 1,6. Bien, si ponemos eso, aquí, ahí tenemos la función de transferencia. Vamos a hacer la simulación para un tiempo de 50 y vamos a configurar los parámetros del modelo o de lo que es la simulación. Vamos a mantener como paso de integración un paso variable, pero el máximo va a ser 0,01 y el mínimo paso va a ser 0,001 para tener más precisión a la hora de visualizar los resultados. Y ahora podemos ejecutar la simulación. Tenemos en el workspace la salida, que es justamente eso que tenemos ahí, esa estructura. Y si ponemos y vemos lo que hay a nivel matricial, lo que es el tiempo, time y data, pues podemos observar, si abrimos, que tenemos aquí una columna para el tiempo y una columna para los datos. Y aquí podemos examinar, digamos, el comportamiento de la señal. Para verlo gráficamente utilizaríamos plot salida. Y aquí podemos observar el comportamiento del sistema. Aquí tendríamos el régimen permanente y el transitorio. ¿Cómo podemos ver directamente en esta gráfica determinados parámetros interesantes? Pues, por ejemplo, podríamos ver que el tiempo de pico es 5,42 y que el valor de pico es 0,6789. O podemos ver que en régimen permanente el valor es 0,625. Sin embargo, para hacer los cálculos, por ejemplo, de TS o TR, el tiempo, por ejemplo, de establecimiento es el tiempo que tarda la señal en alcanzar el intervalo que existe entre un 5% arriba y un 5% abajo del valor del régimen permanente. Y ya la señal, a partir de que se entra en ese intervalo, ya no vuelve a salir. En ese instante en que la señal entra en ese intervalo, pues podemos decir que tenemos el tiempo de establecimiento. Esto es difícil verlo a ojo en la gráfica, entonces podemos hacer una serie de funciones que nos ayuden con este propósito. Si nos fijamos en estas funciones, tenemos implementada la función obtener valor del régimen permanente. En este caso tenemos que el valor 0,6250 se va repitiendo constantemente hacia atrás y llega un momento en que ese valor deja de repetirse. Es decir, cuando encontramos el primer valor que es diferente, podemos decir que hay en el transitorio y que todos esos valores que han sido iguales, pues el valor de régimen permanente. Entonces, es justamente lo que hacemos en este bucle. Contamos si existe además
elementos en el régimen permanente, es decir, el contador se incrementa porque hemos encontrado muchos valores iguales, es porque hay régimen permanente. Entonces, ese es el valor correspondiente. El valor de régimen permanente aplicado sobre salida sería el resultado de llamar a obtener valor régimen permanente aplicado sobre la estructura salida. Y vemos que efectivamente es 0,6250. Bien. ¿Cómo obtenemos el valor del tiempo de establecimiento? Si sabemos el valor de régimen permanente, podemos calcular el 5% de ese valor y crear un intervalo que está por debajo y por encima de ese valor de régimen permanente. Y a partir del último dato buscamos qué valor del vector sale de ese intervalo. Justo ejecutamos la función, obtenemos el siguiente resultado. Obtenemos que el valor del tiempo de establecimiento es 6,80 y el dato sería 0,6563. Si hacemos un plot sobre salida, aproximadamente en la zona es donde se produce, si nos fijamos aproximadamente en un valor de 6,8, es donde se produce la entrada en ese intervalo del 5% y ahí se considera que produce el establecimiento del régimen permanente y tenemos el tiempo de establecimiento TS. Esto lo hacemos analíticamente. Tenemos que tener en cuenta que el escalón que estamos dando viene con un retardo de 1 segundo. Lo tenemos aquí. Luego, si calculásemos ese valor de tiempo de establecimiento, nos saldría realmente 5,85 aproximadamente. Es decir, habría que restarle ese valor. Para obtener el valor de tiempo de pico, simplemente hay que buscar el elemento máximo. En este caso, podemos ver que el tiempo de pico es 5,45 y el dato es 0,67. Insisto, el escalón se ha empezado a dar un segundo después, por lo tanto el tiempo de pico sería 4,45, o al menos si lo hacemos analíticamente eso es lo que nos saldría. El valor TR, digamos que es el periodo de tiempo que va desde que comienza el 10% del valor de régimen permanente hasta el 90% del valor de régimen permanente. Entonces será algo que está más o menos por aquí y por aquí. ¿Cómo podemos calcularlo? Bueno, pues computacionalmente podemos calcular el porcentaje, el 10% y el 90%, establecer ese intervalo y ver cuándo entramos en ese intervalo, que sería el valor inicial, y cuándo salimos de ese intervalo, que sería el valor final. Y justamente la resta entre valor final y valor inicial sería el valor de TR. Si ejecutamos esta función, los valores obtenidos son los que tenemos aquí. 2,12 para el valor de TR, dónde se ha entrado y dónde se ha salido. Y los índices del vector. Si queremos obtener todos los parámetros, pues podemos utilizar esta función de aquí, llamando al resto de funciones. Entonces tendríamos que el valor en régimen permanente es 62,50, TR es 2,12, TP es 5,45, TS es 6,8 y MP es 0,67. Y hay que recordar que aquí hemos aplicado un escalón. Si nosotros hubiéramos aplicado un escalón empezando en 0, los valores que nos salen, en este caso, serían diferentes, salvo el valor de régimen permanente y el de MP, pero los tiempos de establecimiento y el tiempo de pico pues tienen una unidad menos. Sin embargo, el tiempo TR sí que coincide con el caso anterior.
¿Qué pasa si en vez de pasar un escalón de este tipo, pasamos, por ejemplo, un escalón diferente? Pues simulamos y obtendríamos esta salida, que tiene una forma muy similar a la anterior en cuanto a lo que es el transitorio, pero si nos damos cuenta, el valor de régimen permanente y de pico son diferentes. Otra forma de ver lo que está sucediendo es utilizar un sumidero de tipo scope. Y aquí vamos a utilizar el sumidero de tipo scope junto con el bus, o digamos el multiplexor, para ver simultáneamente la salida y el input que le hemos pasado. Aquí podemos ver, si abrimos scope, vamos a hacerlo un poquito más grande, vamos a hacer un autoajuste, una autoescala, ¿vale? Y aquí podemos ver cómo funciona, digamos, el sistema cuando se introduce un escalón hasta 4. Vemos que la forma, en lo que es el transitorio y el comportamiento que tiene el sistema desde que se inicia el transitorio hasta que se alcanza el régimen permanente es similar, independientemente del escalón que demos. Sin embargo, los valores que se alcanzan pues son distintos. Bien, en resumen, fijaros que es muy fácil, utilizando la función de transferencia, simular el sistema, y una vez que nosotros hemos obtenido información para mandarlo a la salida, pues podemos con MATLAB calcular todo lo que nos interese haciendo las funciones correspondientes.